Bueno, yo creo que ya podemos poco a poco dar inicio. Para mí es un verdadero placer que estén todos conectados. Solamente esperamos un minutito más para que asista un invitado especial. Por favor. Les rogaría cerrar todos los micrófonos de todos los participantes para poder dar inicio. Les rogaría, como les dije, por favor, mantener sus micrófonos cerrados para poder dar inicio. Bueno, con esto iniciamos. Buenos días en Ecuador y buenas tardes en Europa. Mi nombre es Eduardo Rosero, presido la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Para mí es un placer tenerlos a todos ustedes en este webinar que trataremos la temática de transición energética sostenible, la famosa Energiewende para Ecuador. Nuestro país tiene desafíos importantes en el sector energético. Queremos que las ideas y pensamientos de nuestros expertos invitados contribuyan a una mejor planificación del sector energético. Con este preámbulo quisiera primero enseñarles un pequeño video preparado para esta oportunidad y luego procederé a explicar cómo es la dinámica de este conversatorio. El Ecuador es un país de oportunidades energéticas sostenibles. La planificación energética es una tarea muy compleja. La incorporación de diferentes visiones sobre los posibles escenarios a corto, mediano y largo plazo contribuirá a que la transición energética siga abriendo oportunidades para el desarrollo de proyectos de energía renovable, así como la eficiencia energética. Se requiere de una estrategia efectiva para lograr la movilización de capitales e inversión financiera eficiente, además de identificar los incentivos regulatorios necesarios para que estas inversiones prosperen hacia una matriz energética limpia, diversa y poco vulnerable. Eventos naturales y de orden constructivo en grandes obras hidroeléctricas, como el caso de la central Coca-Cola Sinclair, nos dan la oportunidad de abordar los desafíos desde una perspectiva disruptiva en la planificación energética. El sinceramiento de costos del sistema eléctrico, además de la evaluación de los subsidios a los energéticos, sean combustibles fósiles o electricidad, supondrá una mejor oportunidad para la generación distribuida a partir de fuentes renovables como solar, eólica, biomasa, así como las nuevas tecnologías en sistemas de almacenamiento y eficiencia energética. ¿Cuál será el futuro sobre la posible expansión o no de la frontera petrolera? ¿Cuál será el mejor modelo para nuestro país en materia de gobernanza y democratización energética? Expertos nacionales e internacionales de la planificación energética expondrán sobre el contexto internacional de la transición, escenarios de descarbonización y oportunidades del desarrollo petrolero.
Bueno, con este pequeño video quería explicarles la dinámica de este conversatorio. Con estos expertos en el área de planificación energética y consiste en 3 exposiciones. Y durante las exposiciones ustedes podrán hacer preguntas por intermedio del chat, las cuales serán registradas y contestadas dentro de lo posible en este mismo conversatorio o posterior al mismo. Les pido registren también sus correos electrónicos para poder responderles por los canales adecuados. En este punto voy a dar la palabra a nuestra querida moderadora, Rebeca Illescas. Ella es abogada y licenciada en Ciencias Sociales. Fue viceministra y la primera ministra de Minería en el Ecuador entre el año 2017 y 2018. Es experta en el desarrollo de política pública para inversión y financiamiento para el sector energético y minero. Actualmente es coordinadora del ecosistema de minería, responsable de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación de Alianza para el Emprendimiento. Sí, muchísimas gracias. Rebeca, son todos tuyos. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por esas palabras. Sobre todo, para mí es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Y bueno, bienvenidos a todos. Gracias a al Irene, a la ERE, Eduardo, a la Universidad San Francisco de Quito, al Instituto de Investigación Geológica Energético por organizar y participar en este importante evento. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables está desarrollando por primera vez el Plan Nacional de Energía a 2050. Este es un ejercicio de planificación basado en escenarios de largo plazo que englobará todo el sector energético. Esta norma para otros planes de corto plazo, como el Plan Maestro de Electrificación e inclusive el Plan de Mitigación del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Energética. Lo que se tenía hasta el momento era una agenda energética publicada en el 2016, pero con horizontes hasta el 2040. Además, desde el 2016, como todos ustedes saben, han cambiado muchas cosas. Hay una agenda climática mundial, hay una carrera hacia las emisiones netas a mediano siglo, el resurgimiento de las renovables y otras nuevas tecnologías como el hidrógeno. En Ecuador han pasado importantes cambios institucionales, fusiones de ministerios, una agenda nueva, un gobierno nuevo, con desafíos importantes para los próximos años. Es por eso que esta conversación en la cual tengo el gusto de poder moderar con estos 3 importantes expertos ecuatorianos en planificación energética, todos son modeladores de escenarios de largo plazo. Para mí es un orgullo decir que además son jóvenes estudiosos de doctorados y doctores y doctorandos, muchos además con becas del Estado ecuatoriano, que eso también es súper importante, el desarrollo del conocimiento desde el Ecuador. Entonces, gracias. Esto era una breve introducción de lo que vamos a revisar hoy, de lo que nos van a comentar nuestros expositores. Y bueno, después al final, como dijo Eduardo, vamos a estar conversando. Yo voy a registrar todas las preguntas de ustedes y la idea es que esto sea lo más dinámico posible. Adicional, decirles que desde el sector donde trabajo, donde impulso, que es una minería responsable, este es un enorme desafío el poder juntar estos escenarios energéticos para los próximos años. Entonces, vamos a comenzar con las presentaciones. A continuación, Pablo Carvajal trabaja como oficial del programa asociado de la Agencia Internacional de Energía Renovable en Alemania. Es doctor en Energía y Economía y se especializa en escenarios de transición energética. Ha sido asesor del gobierno en el Ecuador y consultor para agencias internacionales. Muchísimas gracias, Pablo. Tu presentación. Muchas gracias, Rebeca, y muchas gracias a la ERE y también a mis copanelistas de la San Francisco de Quito y al Instituto Geológico Energético por este evento tan importante para el Ecuador en este momento coyuntural de planificación, como dijo Rebeca, de nuevo gobierno, donde se trazan nuevas directrices que van a tener un impacto de largo plazo. Voy a proyectar mi pantalla, solo quisiera que me confirmen si todos pueden ver mi pantalla. Sí, Pablo, sí se ve.
Sí, muchas gracias. Bueno, como me introdujo Rebeca, yo trabajo en la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, y lidero el trabajo en los escenarios de largo plazo, sobre todo en lo que es el intercambio de experiencias y de buena práctica para el sector de gobierno. Estamos muy interesados en cómo los gobiernos planifican, utilizan y desarrollan escenarios en la región latinoamericana y en el mundo. Y es clave porque los gobiernos son los que en última instancia manejan el rumbo energético de un país. Obviamente vulnerables a los cambios externos, pero en fin el gobierno es el que tiene una potestad aún en muchos países del mundo. El objetivo de mi presentación es doble. Primero es mostrarles un poco de los escenarios energéticos de largo plazo que manejamos en la Agencia Internacional de IRENA, sobre todo con una publicación muy reciente que de hecho fue lanzada hoy, que es el escenario que hemos desarrollado con miras a tener emisiones netas cero para el sector energético a 2050. Y lo que yo quiero hacer es extrapolar esos puntos principales de estos escenarios para la práctica en el Ecuador de escenarios, sobre todo para el Plan Nacional de Energía, que es lo que se está al momento cocinando en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Bueno, entonces, como primer punto, es que los escenarios de transición energética apuntan necesariamente a cero emisiones netas en el sector energético al 2050. En la pantalla ustedes pueden ver nuestra previsión de cómo tienen que reducirse las emisiones en todos los sectores de la economía para lograr esta meta de emisiones netas cero al 2050. Y lo clave es decir que acompañando a la firma del Acuerdo de París que hicieron más de 160 países, durante el último año han venido dándose una serie de compromisos políticos de muy alto nivel de las economías mayores en todo el mundo. Entonces, China anunció el año pasado que va a ser carbono neutro al 2060. Enseguida, Japón y Corea dijeron que ellos también iban a ser carbono neutro al 2050. Alemania acaba de revisar su meta de 2050 y ahora quieren ser carbono neutro al 2045. También han puesto una salida del carbón total en su generación eléctrica al 2038. Europa tiene ya una meta conocida al 2050. Estados Unidos, con el cambio de presidencia a Biden, dijeron que el 50% de emisiones serán reducidas al 2030 y tendrán cero al 2050 y que al 2035 el 100% de su electricidad será con fuentes renovables, lo cual es una tarea titánica para los Estados Unidos. E incluso a nivel regional, Chile y Costa Rica tienen metas ya oficiales, institucionalizadas, de carbono neutralidad al 2050. Y esto está respaldado por escenarios. Entonces, la primera enseñanza de aquí es que sí estamos desarrollando un plan energético, sí tenemos que explorar, considerar, tener una narrativa de descarbonización profunda para el sector energético ecuatoriano. Un segundo punto es que hay una tendencia constante durante la última década o durante los últimos 20 años de reducción de los costos de energías renovables, en especial en la fotovoltaica y eólica. Hemos visto una reducción que ha sido insólita y hemos tenido precios récord en las subastas de energía. Hace poco se lanzó el reporte de costos de renovables de IRENA y se prevé que para esta década los costos de la energía solar fotovoltaica estarán oscilando entre 1 a 2 centavos por kilovatio hora. Entonces, se prevé que esa tendencia va a continuar en el futuro y definitivamente las renovables en todos los países del mundo serán las fuentes más económicas de generación eléctrica. Incluso ahora ya se tiene que la eólica onshore y la fotovoltaica, el promedio ya está en el rango inferior de la banda de generación con cualquier tipo de combustible fósil. Eso es muy importante anotarlo. Entonces, cualquier escenario que se desarrolle en el Ecuador tiene que considerar una tendencia a la baja de los costos de renovables variables. Un tercer punto a considerar es que se debe tener una visión más holística y sobre todo incluir a la demanda en el análisis energético. Tradicionalmente los modelos y los escenarios han sido por el lado de la oferta, pero la transición energética empuja a que tengamos una electrificación de usos finales muy, muy intensa. Según la agencia, prevemos que hasta el 2050, hasta un 50% de los usos finales será con electricidad,
En el Ecuador, alrededor del 20% de usos finales de electricidad, entonces hay un 30% por recorrer para estar en el escenario mundial. Y lo crítico de aquí es que con la electrificación de los usos finales, con la electrificación de usos finales y con energía renovable, hay un desplazamiento necesario de las fuentes fósiles. Y prevemos que va a haber una caída acelerada de las fuentes fósiles, de la demanda de fuentes fósiles a nivel global. Definitivamente el carbón, luego de la pandemia del COVID, fue duramente golpeado y se prevé que va a reducirse en 50% al 2030 su demanda. Le sigue el petróleo, obviamente con la electrificación del transporte, y el único que permanece en el mix energético global es el gas natural. Y esto abre obviamente una serie de preguntas a no solo si Ecuador debe decidir o no sobre producir petróleo, más petróleo o menos petróleo. La narrativa que se debe considerar o se debe al menos explorar es qué pasa en un escenario mundial donde no hay quien compre un petróleo al costo de extracción que tiene el Ecuador. Entonces, esas son cosas muy importantes que se debe explorar con los escenarios en un plan de energía. El cuarto punto que quiero hacer es que si es que la nueva tendencia es hacia la inversión privada en el país, se debe tener y acompañar los escenarios con narrativas de las tendencias de financiamiento global. Los inversionistas y los mercados financieros están anticipando la transición energética y están pasando sus capitales de las fuentes fósiles a las energías renovables. Ahora las empresas petroleras tradicionales en el mundo se están haciendo un rebranding, un renombramiento a empresas energéticas. Es así que Shell, por ejemplo, en 2019 anunció que ellos ya llegaron a su producción pico como empresa. Lo mismo está aconteciendo con British Petroleum, Total y con grandes petroleras en el mundo. Lo que ustedes pueden ver en la pantalla es que el índice de energía limpia de Standard & Poor's, que es un índice que sigue las inversiones en energía, ha crecido en 138% en el año pasado, durante el COVID incluso, que fue uno de los sectores, de los pocos sectores que creció, comparado con una reducción del 40% en inversiones en petróleo. Entonces, tenemos que considerar cuál es la narrativa detrás del escenario ecuatoriano, narrativa de inversión global y dónde será fácil encontrar capital para inversiones. Eso es lo que hemos manejado para IRENA. Ahora quiero mencionarles rápidamente dos ejercicios de escenarios que yo hice durante mi investigación de doctorado. La primera es en el sentido de que Ecuador tiene que tener, bueno, no tiene que tener, pero sería interesante explorar desde ya una matriz eléctrica 100% renovable lo antes posible. Ecuador está muy cerca de eso ya, pero obviamente el último 10 o 15% es el más difícil porque incurre en una serie de retos para el sistema eléctrico. Sin embargo, estando tan cerca sería contraproducente retroceder esa tendencia que se marcó ya. En la pantalla ustedes pueden ver una serie de escenarios que yo exploré, NDC, que es un tema climático, escenarios secos, escenarios donde se restringe la expansión de la gran hidro, incertidumbre de gas, perdón, un escenario diversificado. Y en general, cada escenario tiene una narrativa muy diferente en lo que es emisiones y también en lo que es el riesgo de los sobrecostos y el costo de generación eléctrica. Esa es la publicación, está en pantalla y bueno, el link está ahí para que ustedes puedan acceder. Entonces, los escenarios del Ecuador tienen que considerar, al menos para esta década o para los siguientes 20 años, llegar al menos a esa meta de tener 100% de energía renovable. Y un último punto a considerar para escenarios de largo plazo que es clave, si es que se decide empujar la frontera hidroeléctrica, es incluir un análisis muy a conciencia del impacto del cambio climático en los escenarios energéticos. Esto es parte de una investigación que yo hice para averiguar la vulnerabilidad de 6 grandes hidroeléctricas del Ecuador al cambio climático, sobre todo la reducción de precipitaciones. Lo hice para Toachi Piratón, Marcela Niedo, Mina San Francisco, en la cuenca del Pacífico, y Pauta Goyán y Coca-Cola Sinclair en la cuenca del Amazonas. Y si bien la media dice que puede que incremente la precipitación, la incertidumbre alrededor de las predicciones climáticas es demasiado grande. Y en un escenario seco, podría darse una reducción de hasta el 50% en la generación hidroeléctrica, sobre todo porque tenemos embalses de pequeño tamaño en Ecuador. Entonces, este es un punto clave que se debe explorar también seriamente en escenarios de largo plazo
en el Ecuador. Bueno, y para resumir, pues entonces lo Dos que... minutos, Pablo, disculpa 2 minutos, no hay gracias. problema. Creo que esta es mi última lámina. Entonces, para resumir, viendo lo que está aconteciendo a nivel global, la agenda climática, la transición, la geopolítica energética global, de la cual Ecuador es víctima y tomador de precios, he resumido estos puntos entonces para considerar de cómo deberían desarrollarse las narrativas y las visiones que acompañan el modelado de escenarios. Primero, que se deben incluir los escenarios de carbono neutralidad para todo el sector eléctrico y el energético. Segundo, considerar una caída acelerada de costos de renovables, sobre todo si se utilizan modelos de despacho y modelos de optimización del sistema energético. Esto impacta en el resultado. Y también, como tercer punto, la electrificación de sus finales, hasta dónde se puede llegar en la década que viene y en el futuro con la electrificación en el Ecuador. ¿Qué tanto de la industria ecuatoriana se puede electrificar, del transporte, del comercio? ¿Qué falta por electrificar? Y considerar la caída acelerada de la demanda global de petróleo, que puede ser una realidad. El cuarto punto es incluir narrativas de factibilidad y tendencia de inversiones y ver el riesgo del capital varado. El quinto es considerar escenarios de matriz eléctrica 100% lo antes posible, no esperar al 2050. Y el último punto, como ya he mencionado, es analizar el impacto del cambio climático en la generación hidro. Ahora, estos puntos son extremadamente técnicos y son muy en el tema energético del lado de la oferta y la demanda, pero acompañado de estos puntos viene un tema institucional. Y eso también no lo puse aquí, pero sí es importante incluir el tema macroeconómico como la creación de empleo, la transición justa, el rechazo, la aprobación y los problemas socioeconómicos, los socioambientales que pueden traer la infraestructura energética y toda esa cadena de impactos socioeconómicos que trae los cambios en el sector energético. Pero bueno, eso no lo he incluido porque es un tema más institucional, pero en general, por el lado de la oferta y la demanda, creo que estos puntos pueden proveer una guía de los temas más importantes mundiales que pueden impactar en los escenarios nacionales. Eso es Así, todo. Muchas gracias. gracias, Pablo. Al final vamos a tener espacio para ahondar en los temas. Muchísimas gracias, datos súper importantes. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Sebastián Espinosa, es director de gestión de la información en el Instituto de Investigación Geológico y Energético. Su área de especialización es estadística energética y modelamiento de escenarios con enfoque en recursos naturales no renovables. Él es PhD en Ingeniería Industrial. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Rebeca. Buenos días a todos. ¿Me podrían confirmar si ven la pantalla? Sí, Sebastián, sí se ve. Gracias. Listo. Un buen día con todos. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. El día de hoy yo les voy a compartir una pequeña presentación que tratará del futuro energético del país, considerando en este caso el recurso más importante a nivel energético y a nivel de renta que tenemos, ¿no? Que es el petróleo. En la introducción, pues Pablo ha mencionado obviamente cuál es el camino que a nivel internacional se prevé a futuro, ¿no? En torno a lo que es una transición energética. Y pues para esto nosotros deberíamos analizar un poquito en dónde estamos como país, ¿no? Cómo está estructurada nuestra matriz de consumo, qué recursos tenemos y la tendencia histórica y cómo se ve el panorama actualmente si es que nosotros continuamos de esa manera, a dónde podríamos llegar, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, como les había mencionado, es importante analizar el contexto energético nacional, ya que este es el punto de partida para el análisis de posibles futuros del sistema energético nacional. En este caso, considerando el año 2020, podemos ver que el consumo de energía final, ¿sí? En torno a fuentes, tiene una predominancia de los derivados de petróleo. En primer lugar, el diésel y la gasolina. Esto obviamente va ligado a que en el Ecuador el sector transporte consume casi la mitad de la energía de todos los sectores económicos, ¿no? Y pues predominantemente el transporte utiliza lo que es diésel y gasolina. El transporte carga pesada tiene una incidencia muy importante, se lleva más del 60% del consumo. Y es importante también mencionar que tanto el diésel como la gasolina
hay un gran porcentaje que corresponde a importaciones, ¿no? Ahora analicemos lo que es la oferta de energía primaria. Nuestra matriz de energía primaria sigue siendo predominante en lo que corresponde al petróleo, más de un 86%. Y algo que es interesante analizar también es que más del 60% corresponde a lo que es la exportación de petróleo, ¿no? Esta actividad pues viene siendo intensiva desde el año 1972 y pues ha sido un recurso importante para satisfacción de necesidades energéticas, así como para las rentas que tiene el país, ¿no? Ahora bien, para poder nosotros analizar cómo se desempeñaría el futuro a nivel energético en el país, es importante también considerar los recursos que tenemos actualmente, ¿no? Sobre todo en la parte de fuentes fósiles. Acorde al último reporte del potencial hidrocarburífero del Ecuador, en lo que corresponde a petróleo, para finales de 2018 habíamos producido ya 6.246 millones de barriles de petróleo y contamos nosotros con, en este caso, el valor que corresponde a reservas, ¿no? Que son aquellas cantidades de petróleo que se anticipan como recuperables de manera a nivel comercial, ¿no? A través de la explicación de proyectos de desarrollo. En este caso, las reservas probadas son 1.303 millones de barriles, en probables tenemos 276 y en posibles 660, considerando que las reservas probadas son aquellas que van a tener, digamos, una certeza de ser extraídas y tendrían una rentabilidad a nivel comercial. Ahora también se disponen de lo que son recursos, ¿no? Que son, digamos que cantidades de petróleo que actualmente no son explotadas y es necesario el desarrollo de proyectos futuros para que se puedan considerar comercialmente recuperables, ¿no? Y pues en este caso es importante analizar cuál sería el futuro de la oferta de petróleo y sobre todo lo que corresponde a la exportación. Si es que nosotros consideramos en primer lugar un escenario que considere la producción acumulada más las reservas probadas y probables, ¿no? Un escenario, digamos que conservador, y un escenario muy optimista en el cual consideremos todo el recurso. Ahora bien, al hacer un ejercicio de proyecciones, al mantener tendencias actuales en la participación de fuentes, nosotros podemos ver pues que habría a futuro un incremento de casi 2.7 veces en lo que corresponde a la demanda de energía respecto a niveles de 2020, ¿no? Y en este caso, el diésel y la gasolina siguen siendo las fuentes más predominantes, ¿no? Valga la redundancia, considerando una tendencia actual, ¿no? Cómo está la participación. Y algo que es importante recalcar es que nosotros tenemos una capacidad de refinación limitada, en la que la participación de los energéticos de mayor consumo, como son la gasolina y el diésel, es menor y producimos una gran cantidad de combustible pesado, que en su mayoría, pues en este caso, tiene que ser exportado y dentro de la matriz de consumo final no tiene una participación importante. Entonces, de mantenerse las tendencias, pues obviamente va a existir siempre una brecha creciente en lo que es la demanda de derivados de petróleo, primordialmente gasolina y diésel, y la producción nacional, lo que nos llevaría obviamente a recurrir cada vez más a importaciones, proyectando que alrededor del año 2050 casi 70% de la demanda de energía, si es que mantenemos las tendencias de consumo, se pueda abastecer a través de lo que es importación, lo que afecta a la seguridad energética del país. Ahora analicemos cómo sería la extracción, ¿no? Y considerando lo que es la oferta, pongámonos casos de exportación. ¿Cómo nosotros podríamos manejar la exportación? En primer lugar, podríamos hablar de una exportación máxima. El país obviamente depende de este recurso y necesita explotarlo. Hablaríamos de una exportación reducida, un poco tratando de conservar nuestro recurso y un caso de soberanía petrolera. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros nos dedicaríamos a extraer el petróleo que necesitamos para satisfacer nuestras propias necesidades, a través de enviar petróleo, a exportar petróleo y recibir los derivados importados. En el caso de un escenario 2P, como les habíamos mencionado anteriormente, pues obviamente el decaimiento en la extracción sería abrupto, ¿no? Y la demanda de petróleo, el petróleo embebido en los combustibles fósiles, igualaría a lo que es la extracción en pocos años, ¿no? Y obviamente el escenario es un poco más crítico ya a finales de la siguiente década, en la cual pues obviamente con un recurso limitado la extracción prácticamente bajaría a cero.
En el caso de un escenario un poquito más optimista, pues vemos que si es que se trataría de aprovechar todo el recurso que se tiene actualmente identificado dentro del potencial, una política de soberanía petrolera tendría un efecto, digamos que a corto plazo, pues luego las tendencias, obviamente, si no se trabaja en lo que es una gestión de la demanda, harían que obviamente con el paso del tiempo nos convirtamos en importadores netos de lo que sería derivados, ¿no? Y aquí, obviamente, en lo que corresponde al decaimiento de las reservas, vemos que si es que nosotros no trabajamos en el recurso petróleo, tendríamos serios problemas dentro de las próximas décadas, ¿no? Por lo cual, obviamente, esos recursos necesitan tener más investigación para poder pasarlos a reservas. Finalmente, pues haciendo un pequeño análisis en lo que corresponde a casos de precios de petróleo, considerando las previsiones del World Energy Outlook de la Agencia Internacional de Energía, en la que hay tres escenarios. El primero considera lo que es un precio de petróleo aproximadamente 85, 90 dólares a 2050, que el segundo es un desarrollo sostenible, un poco alineado con Irena, que un precio de petróleo que llegaría alrededor de 50 dólares y un escenario de recuperación tardía, ¿no? Que la economía mundial se recupere de manera lenta del impacto de la pandemia, que pues sería un precio de alrededor de 70 dólares a 2050. Obviamente que con el agotamiento de los recursos, nuestra balanza comercial de hidrocarburos se va a ver fuertemente impactada, ¿sí? Y el paso pues a ser ya deficitarios en estos términos sería una situación que pues nos comprometería mucho, ¿no? De este pequeño análisis que nosotros hemos realizado, pues las implicaciones, en primer lugar, pues obviamente que el país se vería comprometido de manera muy seria, ¿no? Si es que las tendencias de consumo y la participación de las fuentes se mantienen. Hablamos de un incremento de casi 3 veces de la demanda en 30 años si no se trabaja en sustitución de fuentes, en eficiencia energética. Una brecha creciente entre lo que es la producción propia y la importación. Continuaríamos incrementando la dependencia de importaciones de derivados de petróleo. Si nosotros pues consideramos solamente reservas probadas y probables, la era petrolera podría terminar en el corto plazo, ¿no? Por lo cual, en este caso de optar por intensificar la extracción de este recurso, es necesario también hacer más estudios e investigaciones para que este recurso vaya pasando a constituirse en reserva, ¿no? Y sea comercialmente rentable la extracción de este recurso. Una implementación de políticas para retrasar el agotamiento de reservas no tendría un mayor efecto en torno a lo que es exportación, pero sí sería importante trabajar, ¿no? En lo que es la gestión de la demanda, porque pues de no ser así, el impacto deficitario que tendríamos en la balanza comercial de hidrocarburos, pues puede tener un efecto profundo en la economía. En este caso solamente se habla en términos de balanza comercial, ¿no? Nosotros todavía no estamos considerando los impactos en lo que sería ya el crecimiento económico. Y pues finalmente mencionar que el contexto internacional debe ser considerado. Se prevé que exista un incremento importante de las renovables en la oferta mundial, como Pablo ha mencionado en su presentación, y esto pues obviamente va a limitar la factibilidad de exportar crudo, ¿no? Y finalmente pues creo que los ámbitos a trabajar de manera intensiva en el país constituyen lo que es la eficiencia energética. Hay que optimizar, mejorar el desempeño energético de los procesos en todos los sectores, apostar obviamente por las renovables, tanto en lo que es la electrificación como también en lo que pueden ser usos directos en función de la factibilidad, y analizar de manera muy exhaustiva la gestión que nosotros deberíamos tener en torno a lo que es nuestro recurso hidrocarburífero, ¿no? Sobre todo en este caso el petróleo. Eso nada más de mi parte. Yo les agradezco por su atención. Gracias, Sebastián. Súper importante el escenario de los hidrocarburos, sobre todo para un país petrolero como el nuestro. Al final vamos igual a conversar sobre las posibilidades y los escenarios que tiene el Ecuador. La planificación para los próximos años es fundamental. Ahora vamos a escuchar a Rafael Soria, es profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad San Francisco de Quito y consultor para múltiples agencias, incluidas la OLADE, el BID, IRENA. Es especialista en planificación energética y medio ambiente con doctorado en ciencias en planificación energética. Muchísimas gracias, Rafael, por acompañarnos. Muchas gracias, Rebeca. ¿Me confirma si se escucha y se ve bien? Sí, Rafael, confirmado. Gracias. Bueno, buenos días con todos y todas. Un gusto poder compartir con ustedes estos minutos de presentación. El tiempo es oro, así que voy a
a pasar directamente para explicar algunas cosas que se puede ver desde la academia en lo que se refiere a escenarios energéticos de largo plazo para Ecuador. Algunos de los resultados que voy a presentar fueron calculados con el modelo ELENA, que es el Ecuador Land Use and Energy Network Analysis Model, desarrollado en el ámbito del proyecto de descarbonización profunda, que fue financiado por el BID hace justamente el año pasado se terminó. En ese sentido, quería empezar comentando que los escenarios de descarbonización profunda buscan alinearse con lo que se firmó en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, que también Ecuador lo firmó, indica que se tiene que cumplir con la descarbonización para estar alineados con escenarios en los cuales la temperatura media del planeta incrementa en máximo 1.5 grados centígrados más hasta final de siglo. En ese sentido puede haber un poco de discrepancia, cómo se lo pasa esta meta de incremento de temperatura a metas de emisiones. Pablo presentó justamente escenarios de carbono neto cero, pero digamos que podríamos conversar un poquito más sobre eso. Lo que yo les voy a presentar acá es no necesariamente carbono neto cero, pero sí escenarios muy, muy fuertes, muy ambiciosos de descarbonización, en los cuales estamos cumpliendo con un carbon budget, es decir, un presupuesto de máximo de CO2 que Ecuador podría emitir hasta 2050, y este máximo de CO2 está alineado con lo que se espera del mundo para estar dentro del escenario de 1.5 grados centígrados. Entonces, digamos que es compatible también con lo que Pablo presentó, por supuesto, pero simplemente tal vez es un poco más ambicioso lo que Pablo mostró. Cuando uno planifica en largo plazo hay que considerar algunas cosas importantísimas. Aquí en esta primera lámina estoy presentando lo que es el sector eléctrico. En el lado izquierdo la expansión en términos de capacidad instalable y en el lado derecho en términos de generación eléctrica. La primera pregunta que surge es la demanda, ¿no? Bueno, este estudio que estoy mostrando es pre-COVID. Digamos, económicamente andábamos ya un poco mal, pero luego del COVID definitivamente estos números cambiarían ligeramente en los primeros años, ¿no? Pero bueno, lo que llama la atención aquí es que la demanda, o sea, en términos de capacidad instalable, pasaríamos de los 8 gigavatios que tenemos actualmente a aproximadamente 18, 19 gigavatios, ¿sí? Un crecimiento bastante fuerte. Esto de aquí no es simplemente proyección tendencial del consumo eléctrico, esto de aquí son resultados de cómo de cómo tenemos que expandir la matriz eléctrica para abastecer necesidades de energía útil, es decir, para que la industria tenga calor, fuerza motriz, para que en el sector residencial tengamos refrigeración, acondicionamiento de aire, cocción, para que en el transporte haya transporte justamente de pasajeros y carga, es decir, planificando en función de la energía útil, no necesariamente proyectando solamente energía final. Y en los primeros años crecemos un poco más lento hasta superar la crisis económica, crecimiento medio de 2.7% anual, y en los últimos años somos un poco más optimistas, esperamos crecer a un poco más de 3% anual. Claro, estos resultados que les estoy mostrando es uno de los escenarios en donde se consideran unas premisas de costos de capital de las diferentes tecnologías. Vemos que el resultado nos muestra una matriz eléctrica bastante diversificada en términos de participación de tecnologías, no necesariamente en términos de energía aportada por cada tecnología. Si vemos que tenemos un poco de geotermia, hasta 2050 tenemos solar fotovoltaico, aquí incluye plantas centralizadas y generación distribuida también. Tenemos proyectos eólicos, tenemos biomasa, tenemos una participación importante también del gas natural y por supuesto las centrales hidroeléctricas tanto de pasada como con represa, tanto en la cuenca amazónica como Pacífico, siguen siendo la tecnología más importante en la matriz eléctrica y justamente garantiza en gran medida continuar con este porcentaje alto de renovabilidad que tenemos actualmente. Podemos luego más adelante conversar de los potenciales, pero claro, tenemos cerca de 900 megas de geotermia, 800 megas de eólica, digamos más de 18 gigas de fotovoltaicos. O sea, el potencial
En hidro, más de 13 gigavatios en potencial remanente hidro. En términos de potencial no tenemos un gran problema para poder tener una matriz renovable. El principal problema viene por el lado de costos y también por el lado de garantizar una operación estable, confiable, segura del sistema eléctrico nacional. La segunda lámina no me voy a detener mucho porque ya Sebastián abordó bastante a profundo el tema de petróleo, pero nada más para ratificar que esos son las últimas cifras oficiales disponibles a diciembre de 2018, en donde se muestra que realmente las reservas probadas más probables bordean los 1.500 millones de barriles y a una tasa media de producción de los 500.000 barriles diarios que conocemos. Eso nos da un número, digamos, un indicador de reservas probadas sobre producción media, un poco alarmante, ¿no? De 7 años. Si bien es un indicador simple, digamos, simple o simplista, estático, nos dice algo, nos dice que realmente tenemos que preocuparnos por la escasez, en este caso no de recursos, sino el problema es que cómo el recurso que tenemos pueda llegar a ser considerado reserva y también cuál es la tasa óptima de producción para administrar de la mejor forma ese recurso en el pasar del tiempo. En términos de gas natural, realmente, si bien no somos un país gasífero en comparación a países como Perú, Bolivia o México, Brasil, pero sí tenemos un recurso importante de gas. Cuando hacemos el mismo ejercicio de calcular reservas probadas sobre producción media, vemos que esto nos da un indicador de 11 años. Claro que esto es porque la demanda actual es muy baja, ¿no? Pero si incrementamos la demanda y como se está planificando incrementar la demanda casi al más del doble, pues obviamente el tiempo sería aproximadamente 5 años. Pero también veamos que existen reservas probables y posibles que son importantes que podrían pasar al nivel de reserva probada y esto nos da un poco más de espacio, digamos. O sea, tenemos un recurso de gas natural local que creo que es importante aprovecharlo antes de pensar en importar gas, que también es una opción. Ya cuando vemos la matriz de energía primaria, el panorama no es tan optimista como cuando vemos la eléctrica, ¿no? En eléctrica estamos relativamente tranquilos, 90% renovable. Pero en la matriz primaria, como mostró Sebastián, tenemos más de 86% fósil. Pero vemos en el año base 2015 la gran participación de energía fósil en la matriz primaria. Vemos en el lado izquierdo también un resultado de un modelo integrado de largo plazo. Esto no es una proyección como la que mostró Sebastián, que es usando el modelo de Hubert. Esto es resultado de un modelo integrado que ve toda la economía y todo el sistema energético. Entonces, realmente la conclusión es que probablemente ya hayamos alcanzado el pico de la producción y estamos en una zona de declinio de la producción. Y claro, si es que seguimos al mismo ritmo de consumo, sin gestión de energía, eficiencia energética, lo que el modelo empieza a mostrar es que a partir de 2030, 35, probablemente se tiene que importar petróleo en ciertas épocas, ¿no? Luego más adelante, en un escenario referencial, que no estoy aquí mostrando, en un escenario referencial se ve claramente la necesidad de importación de petróleo desde 2040 en adelante ya en grandes cantidades. Pero aquí en el lado derecho sí muestro lo que es un escenario de descarbonización profunda y vemos en matriz energía primaria la gran importancia que tienen algunas fuentes de renovables como la biomasa, ¿no? Aquí llamo la atención de que no estamos llegando a carbono neto cero en el sector energía como propone Pablo o como otros países más ambiciosos lo van a hacer. Aquí todavía tenemos una participación importante de petróleo en nuestra matriz energética, pero sí se ve claramente la ambición en sustituir petróleo, o sea, no está creciendo, está decreciendo, pero hay una parte de petróleo que no se puede sacar tan fácil, o digamos, es muy costoso sacarla, y por tanto tenemos una participación importante de biomasa. Esta biomasa es leñosa básicamente, pero también están residuos sólidos urbanos y residuos agroindustriales. Esta biomasa tiene dos destinos importantes. La primera es ser fuente de energía para biorefinerías. Estas biorefinerías producirían diésel avanzado a partir de biomasa para básicamente alimentar la flota de camiones pesados a los cuales les queda muy difícil electrificarse. Aquí en esta lámina justamente estoy haciendo un poco más de detalles en el sector transporte terrestre. Podemos analizar qué es lo que pasa con los vehículos livianos.
comparando aquí al lado izquierdo un escenario referencial con un escenario de descarbonización profunda. Vemos que la descarbonización, la transición, exige, por un lado, que un cambio de comportamientos, ¿no? Las personas no podemos seguir comprando autos de forma indiscriminada, sino que tenemos que cambiar nuestros hábitos y dejar de usar nuestro auto particular para pasar a usar transporte público masivo. Estas dos láminas se complementan cuando vemos en el lado derecho buses. Vemos el crecimiento de transporte público masivo, que en parte se explica porque una parte de la población consciente del cambio deja su auto y pasa a usar buses, ¿no? Pero de los autos que quedan, también hace falta un cambio tecnológico. Una parte de los autos a gasolina deberá ser convertido a gas natural. Como ya dije, este gas en parte es en el corto plazo y en parte es gas local y luego en el largo plazo probablemente sea gas importado. Y también, claro, está el rol importante de los autos eléctricos, ¿no? Pero hay que estar conscientes de que al momento del estudio los costos de los autos eléctricos eran todavía más del doble de los autos de combustión. Claro que está cayendo rápidamente los costos de baterías y de autos eléctricos, pero bueno, acá en Ecuador todavía estos costos no llegan de forma instantánea. Hay un desfase de 5 o 10 años con relación a Europa o Estados Unidos. Entonces, eso es lo que el modelo ve y lo que el modelo persigue por ahora es que el auto eléctrico tiene un papel, pero por costos todavía no es un papel tan masivo como uno esperaría, ¿no? En buses sí se tiene esta participación masiva de buses eléctricos, pero es porque hay que hacerlo, porque recordemos que tenemos la ley de eficiencia energética en donde se indica que a partir de 2025 todos los buses urbanos nuevos tienen que ser eléctricos con batería, y eso nos lleva a 2050 a tener un parque de 75% buses eléctricos. Como dije, el cambio de comportamiento implica más conciencia, pero también usar medios no motorizados, por ejemplo, bicicletas, scooters, vivir más cerca de la casa, ese tipo de cosas que nos ayuda también a reducir el consumo motorizado. Pero el sector más difícil, o sea, el reto, el principal desafío de Ecuador en la transición energética está en el transporte de carga y sobre todo pesado. Vemos que esos grandes trailers, camiones muy pesados, yo diría de más de 12 toneladas, les queda bastante complejo electrificarse. Tendrían que hacer varias recargas, el torque todavía está en cuestionamiento, especialmente en una geografía compleja como la que es Guayaquil, Quito. Entonces, a estos sectores les queda la opción de usar diésel, pero no el diésel fósil, sino diésel a partir de biomasa. No estoy hablando de biodiesel, que es la transesterificación del aceite vegetal. Estoy hablando de diésel que viene de una biorefinería a partir de un proceso primero de gasificación y luego proceso más o menos convencional de refinamiento de combustible, ¿no? Quería hacer aquí un mensaje importante, es que la ambición de descarbonización del sector energía depende en gran medida de la ambición que tengamos en el sector usos de suelo. Es decir, que no se sientan a dialogar usos de suelo, es decir, Ministerio de Ambiente con Ministerio de Energía, probablemente al Ministerio de Energía le toca hacer un esfuerzo mucho más pesado, más riesgoso, más caro en el sector energía para descarbonizar solo algo que se podría hacer en conjunto con el sector bosques. Recordemos que los bosques son una tecnología, entre comillas, para captura de carbono y almacenamiento de carbono. Es decir, si podemos reforestar al menos 2.5 veces más de lo que actualmente se reforesta, al sector energía podría dormir un poco más tranquilo sin tener pesadillas con captura y secuestro de carbono o tecnologías nucleares o cosas más sofisticadas que aún ni siquiera están en discusión. Pero claro, la gran pregunta de todos es, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? Bueno, la transición energética no es barata, no es fácil, si no ya estaríamos haciéndola. Hace falta un esfuerzo adicional y ese esfuerzo adicional se traduce en costos. Aquí muestro una parte de esos costos, es nada más la inversión de capital, sin considerar operación, mantenimiento, sin considerar todavía externalidades sociales, externalidades ambientales, es nada más la inversión. Y aquí vemos que hace falta invertir menos en petróleo y gas cada año, y ese dinero equivalente más o menos es la misma cantidad que hay que invertir en el sector eléctrico, en transmisión y distribución, smart grids, redes inteligentes, ¿sí? O sea, hay que dejar de invertir en petróleo para invertir en sector eléctrico, porque uno de los pilares de la descarbonización es la electrificación.
Y hay que invertir muchísimo en biocombustibles, de energías renovables, tanto la hidro como las no hidro renovables. Y aquí más o menos vemos la magnitud de los gastos adicionales que supone un escenario de transición en comparación a un escenario referencial. Insisto, la descarbonización no es fácil, no es sencilla, pero hay que hacerla y por eso estamos aquí para poder conversar algunas opciones. Ya por tiempo, creo que ya mismo Rebeca me avisa, tengo ya un minuto. Varias veces, no me haces caso. Gracias, Rebeca. Nada más para ya concluir, algunas conclusiones claves, ¿no? La importancia de la electrificación, que tiene que ser renovable. Ojalá Ecuador pueda mantener este porcentaje alto que tenemos hoy de más del 90%. La bioenergía es un pilar fundamental en la transición y aquí estamos muy atrasados en eso. Hagan eso, muchachos. Ya, tienen tiempo. Bien. Ya, muchas gracias. Dale, Rafael. Exactamente. Y bueno, yo creo que ya dije las otras cosas. Nada más creo que quedan algunas cosas por investigar, que es el tema de hidrógeno, que realmente aún no lo hemos considerado en el modelo. Y otras tecnologías también que escapan un poco al alcance de este tipo de modelado, que son los smart grids o bancos de baterías para operación del sistema eléctrico. Muchas gracias y me quedo por ahí. Muchas gracias. Vamos a pasar al espacio de conversación. Gracias, Pablo, Rafael y Sebastián, por esas importantes datos y presentaciones. Voy a hacer un poco un resumen de todo lo conversado. Bueno, hay muchísimas preguntas y desde lo técnico hasta de políticas públicas, institucionales y decisiones que se deberían tomar alrededor de este Plan Nacional de Energía, ¿no? En principio, entonces, con lo dicho por ustedes, hay una complejidad en las decisiones para los próximos años. Es importante tomar en cuenta los escenarios no solamente nacionales. A veces, desde la gestión y la política pública, miramos solo el escenario particular del Ecuador. Tal vez ese es uno de los desafíos y errores que para el año 2050 no podemos abstraernos de estos escenarios internacionales, como han comentado ustedes, la descarbonización, las reducciones de emisiones, etcétera. Entonces, y también un tema fundamental que es el consumo. Creo que estamos, como nos decía en algún momento algún jefe nuestro, en el peor de los mundos, en el cual somos países petroleros, pero tenemos una posibilidad de ser importadores para los próximos años. Lo que Sebastián nos has comentado es súper complejo y grave, ¿no? O sea, tomar una decisión sobre el tema de los hidrocarburos hay que hacerlo hoy. Y frente al tema de la electricidad, Pablo, y quizás por ahí empezar, y voy a ir alternando un poco las notas con todas las preguntas que ustedes han hecho. Muchísimas gracias. Además hemos tenido una acogida más de la que pensábamos. Sin duda vamos a hacer una segunda parte. Eduardo, con tu gran convocatoria, incluso hablamos ayer de conversar sobre, y hay algunas preguntas de la articulación de las energías renovables, el uso de los minerales y los escenarios para esta energía en los próximos años. Creo que quedaría para un segundo espacio de conversación. Frente a esto, a mí me gustaría, Pablo, transmitirte lo que dice Paul Calvo Piña. El Ecuador está preparado para la electrificación del parque automotor. Contamos con el recurso renovable y convencional para afrontar este reto. Y de la mano, Pablo, si tú pudieras explicar al mismo tiempo, ¿debemos seguir apuntando a la hidroelectricidad? ¿Qué pasa con las no convencionales? ¿O cómo ves tú el escenario para los próximos años? Desde la inversión privada, pública o alianzas público-privadas también. Bueno, ahí te mezclé unas 3 cosas. Sí, muchas gracias, Rebeca. Y sí, he estado intentando proveer algunas respuestas en el chat. Muchas gracias a todos por las preguntas, son muy interesantes todas. Bueno, algunas preguntas me han hecho. Primero, en el tema de transporte, creo que Ecuador estaría listo para lo que es transporte público eléctrico y transporte liviano eléctrico. En Europa se ha comprobado que la mayoría del transporte eléctrico entre ciudades, por ejemplo, que tiene un rango menor a 30 kilómetros, se puede hacer tranquilamente de forma eléctrica. Entonces estamos hablando de todos los camiones de servientrega, los camiones que distribuyen dentro de las ciudades Quito, Guayaquil, Cuenca.
todo lo que son rangos cortos y carga liviana que se hacen con furgonetas, camiones pequeños, minivans, todo eso se puede electrificar porque son sistemas que salen, hacen su ruta y vuelven al lugar de estacionamiento y se pueden recargar. Entonces, todo eso eso es lo que está haciendo ahorita Europa. De hecho, en Europa todos los camiones de DHL, que es la empresa de correos, ya son eléctricos en todas las ciudades, por ejemplo. Entonces, creo que el transporte eléctrico hay que verlo por fases y no pensar que todos vamos a estar mañana manejando autos eléctricos. Entonces, vehículos de carga liviana, sí. Transporte público, sí, obviamente transportes, buses, tranvías, metros, toda esta cuestión, eso es fácilmente electrificable. Donde hay complicaciones es transporte de carga pesada, y eso tenemos un gran flujo de carga entre Guayaquil y Quito, obviamente, que hay que tener una solución, y también transporte privado automotor. Entonces, Rafael ya lo mencionaba, entonces la solución para electrificar el transporte privado, de hecho, es utilizar más bien transporte público, eléctrico, ¿no? En vez de preocuparnos mucho en las estaciones de carga de los vehículos. Obviamente, estaciones de carga se deben desarrollar para electrificar el transporte privado, personal, y ese es un tema de coordinación con municipios. El transporte de carga se está explorando varias opciones a nivel global, para eso entra y es interesante el hidrógeno, no solo para transporte de carga terrestre, sino marítimo sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que en Ecuador se debería empezar con lo que ya se ha hecho, buses eléctricos, pero el siguiente paso es decir, los camiones de carga liviano que tienen esta ruta o hasta este nivel operan en ciudades, también una legislación para electrificarlos. Segunda pregunta rápidamente, yo creo que sí, que el Ecuador tiene que mejorar sus prácticas, digamos, o su gestión de los proyectos hidroeléctricos, pero definitivamente es un recurso extremadamente valioso. En IRENA no se consideraba la energía hidroeléctrica como renovable hace unos 7 años, pero eso cambió en el propio IRENA, porque se dieron cuenta de la importancia de la hidroeléctrica en países como China, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Noruega, toda América Latina, ¿no? Entonces, la hidroeléctrica ahora se toma como un complemento natural para las renovables variables. Y yo estaría de acuerdo que Ecuador, en la medida que pueda asegurar mejores prácticas en la construcción y manejo de las cuencas, de la calidad de las tuberías de presión, de los componentes, estoy de acuerdo que debería hacerlo. Y en la última pregunta, en alianzas público-privadas, la transición energética no solo es tecnológica, sino también es de mercados. La transición energética requiere de la creación de nuevos mercados, nuevos modelos de negocio, y las APP son la herramienta ideal para pasar de un sector gubernamental centralizado de planificación donde el Estado invierte en todo, una transición hacia el sector privado. Pero la pregunta era hacia el lado de la demanda. Y en el lado de la demanda es clave las APP porque no puede ser que el ARCONEL o la agencia de regulación sea la que está revisando uno por uno las peticiones de residenciales que quieren instalar un panel en su casa. Para eso es importante hacer una alianza público-privada. Entonces, se tiene un agregador que es una empresa desarrolladora de proyectos y solo esa empresa interactúa con la agencia de regulación, en vez de que esté el usuario relacionándose con la agencia de regulación. Para un mercado verticalmente orientado está bien que las grandes oferentes de energía, las grandes abastecedoras de energía tengan conexión con el SENACE y con Arconel, pero en un mercado con APPs y con generación distribuida se tiene que tener empresas, APP o privadas, que agreguen esos usuarios y ellos sean los que manejen el tema burocrático con la agencia de regulación. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, muchos desafíos. Tú has mencionado el tema de la institucionalidad. No es solamente, como hemos conversado, el Ministerio de Energías, en este caso, el sector eléctrico. Todas estas políticas pasan por otras instituciones como el Ministerio de Ambiente, como incluso los GATS que hemos conversado, lo que Rafael indica que es fundamental cambiar el consumo en el transporte, y lo que tú dices, Pablo, pasa también por las políticas territoriales y también ministerios de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso también es súper importante dejarlo como uno de los desafíos, que este documento al 2050 tiene que ser un documento que esté robustecido por todas estas otras instituciones y no un mandato desde el Ministerio de Energía que luego se enteran otras instituciones sin haber participado, ¿no? Quisiera, Sebastián, tenemos también algunas preguntas de los hidrocarburos,
quizás poner sobre la mesa la discusión de la posibilidad, el presidente Guillermo Lasso mencionó durante la campaña y se ha conversado de duplicar la producción petrolera a 1 millón de barriles diarios. Con los datos que tú nos indicas, que tan, vemos como el escenario que tan viable, por un lado, en este caso no solamente para la exploración, sino las inversiones en nuevas infraestructuras, o sea, los desafíos que tendría esta propuesta, y también si es que tú ves viable o cuál sería la discusión de esta, si debería duplicar la producción o tender la política frente a lo que estamos conversando, o cuál sería tu respuesta frente a esta soberanía petrolera también, ¿no? Que tú has mencionado tanto. Gracias, Rebeca. Bueno, en torno al primer punto, creo que hay que analizar varios factores, ¿no? Como ustedes, bueno, históricamente, a partir del año 2003 se da un incremento en la producción de petróleo y no por el descubrimiento de nuevos recursos, sino por cuestiones de infraestructura, porque incrementó la capacidad de transporte a través del oleoducto crudos pesados. Entonces hay un salto, ¿no?, en la producción petrolera de Ecuador desde el año 2003. Considerando la disponibilidad de recursos, en este caso, digamos que los escenarios los conocedores del tema mencionan que se debe trabajar con reservas 2P, ¿no?, probadas y probables, para hacer escenarios, porque se cuenta con una certeza, en este caso, de que es factible comercializar, es recuperables. Los recursos a nivel comercial y rentabilidad, pues obviamente que duplicar la producción petrolera, como mencionaba Rafael, bajo esa premisa implicaría que el decaimiento de la extracción sería abrupto, ¿no? Si bien podríamos tener un incremento durante unos pocos años, pues la caída sería bastante abrupta. Ahora eso se puede modificar, ¿no? Es importante mencionar que el paso de recurso a reserva involucra estudios, involucra muchos análisis y actividad de inversión, ¿no? Y pues en ese caso de plantearse la idea de duplicar la producción petrolera es necesaria una inversión en explotación también, porque hay inclusive técnicas de recuperación mejorada que permitirían recuperar, mejorar, digamos, las condiciones de algunos campos. Sabemos que hay los 3 campos más importantes en este caso han sido históricamente Shushufindi, Sacha, Libertador. Son campos gigantes que obviamente ya llegan a su madurez. Se ha tratado de invertir en lo que es recuperación mejorada y se han tenido algunos resultados exitosos, ¿no? También es importante mencionar que todavía el suroriente no se cuenta, no está incluido dentro de lo que son los recursos, ¿no? El potencial que el ente rector ha reportado que se dispone, ¿no? Entonces, creo que puede ser factible de duplicar la producción bajo las cifras actuales, obviamente se tendría una caída abrupta, pero pues esto puede cambiar si es que se da un programa intensivo de inversiones, ¿no? Para que justamente estos recursos pasen a hacer reservas y se puedan explorar algunas zonas del país que no han sido aún estudiadas a fondo. Ahora, en torno a la posibilidad de poder nosotros, en este caso, digamos que plantearnos proyectos de infraestructura, como se hablaba antes de ingresar a una nueva refinería, creo que sería importante, en primer lugar, analizar el contexto internacional, ¿no? Nosotros podríamos intensificar nuestra producción de petróleo, nuestra producción de derivados. Por un lado, eso nos ayudaría a no depender de importaciones de derivados de petróleo, pero pues también sería importante ver el trade-off, ¿no?, corresponde a la inversión, cuánto nosotros ahorraríamos en importación y también si es que esta refinería obviamente que va a tener una vida útil por lo menos de 30 años, la factibilidad de que nosotros también nos podamos convertir en exportadores de derivados, y esto también debe estar sujeto al contexto internacional, ¿no? Como había mencionado Pablo, si es que hay una previsión que por alcanzar las metas de emisiones del Acuerdo de París, por incluirnos todos en este tren de la transición energética, obviamente que es algo necesario a nivel global, pues por ese lado, obviamente que el apostar de manera intensiva a futuro a la industria petrolera va a tener sus implicaciones, ¿no? Estaríamos nosotros yéndonos un poquito en contra de lo que sería la tendencia global, ¿sí? Tenemos una condición bastante compleja, somos un país en vías de desarrollo, obviamente necesitamos este recurso, y hay casos obviamente a nivel de grandes productores como son los Emiratos Árabes, que ellos están apostando las rentas del petróleo en
la transformación de la matriz energética de sus propios países, ¿no? Que obviamente sería un escenario ideal en el cual, pues, en el camino, mientras todavía tenemos el recurso, podamos nosotros apostar a esa transformación. Obviamente que para eso es necesario que existan muchos marcos habilitantes a nivel técnico, hay que analizar obviamente el contexto internacional y a nivel nacional, pues obviamente la implementación de políticas que por un lado permitan gestionar de mejor manera el uso de la energía y que obviamente también existan costos un poquito más transparentes en torno a la energía, ¿no? Porque obviamente la demanda ha tenido esta tendencia porque ha existido un alto subsidio a los combustibles y por ese lado pues no se ha trabajado mucho en lo que es utilizar fuentes de energía que nos permitan inclusive tener costos más bajos, ¿no? En este Claro. caso pues siempre el Estado ha absorbido ese golpe, ¿no? De lo que cuesta la energía y pues por ese lado nosotros como consumidores deberemos tener un poquito más de conciencia, tratar de contribuir de esa manera, ¿no? Y pues obviamente el momento en que los costos de la energía sean transparentados y nosotros en este caso sabemos, hemos visto cómo ha estado incrementándose el precio de la gasolina, el precio del diésel de manera progresiva y empezamos a ver obviamente algunas situaciones que nos ponen a pensar, ¿no? Tal vez al principio digamos, no, yo voy a seguir gastando en Claro. combustible, pero pues luego obviamente vemos que nuestra economía familiar a nivel personal también tiene que irse adaptando y pues de manera progresiva ir utilizando alternativas, ¿no? Y también mencionar lo que decía Rafael y Pablo, ¿no? O sea, la estrategia no solo está en electrificar todo. Hay algunas imágenes que ponen una carretera en la que tal vez ahora hay 100 autos de gasolina y luego habrá 100 autos eléctricos y no es esa la solución. Al menos esa no es la solución total, ¿no? Sino también tratar de considerar la movilidad sostenible, promover lo que es el uso del transporte público, un transporte obviamente eficiente, que sea seguro para todos, pero pues obviamente nosotros como país petrolero debemos tener muchas consideraciones a futuro. El contexto internacional es muy importante, pero también estamos claros que es necesario trabajar un poquito más en ese sector, sobre todo para, digamos que tener soluciones temporales, pero enfocándonos siempre hacia ese futuro de descarbonización, tanto de la economía como del sistema energético. Gracias, Sebastián. Hay muchas preguntas alrededor de lo que estás mencionando. Gracias, Javier Serrano, Pablo Rivera, Peña Herrera, y que tienden a lo mismo, ¿no? Es decir, cuáles son los escenarios para el transporte, el tema del transporte pesado representa la mayor problemática a nivel energético del Ecuador. ¿Cómo ven la posibilidad de tener una red de trenes de carga eléctrica en el país? Que es lo que comentaba Pablo, que es desde dónde empezar, ¿no? Que es como el escenario que quizás en el Plan Nacional de Energía debería apuntar a los próximos años. También insertar vehículos eléctricos, primeramente se debe armar la infraestructura, otra vez hablamos de inversiones, dónde cargar los vehículos eléctricos, tenemos suficiente producción de energía hidroeléctrica para abastecer la nueva carga. Ahí entonces está lo que ha conversado Pablo, los proyectos nuevos eléctricos. Tenemos también importante tomar en cuenta lo que Pablo indicó sobre el cambio de estos proyectos, que es lo que un poco se está viviendo con algunos ahora, hoy los nuevos proyectos como Cardenillo, Santiago, etcétera, ¿no? También quisiera mencionarle bueno, están hablando de el gobierno ha dirigido su proyección en el tema energético hacia el petróleo. Iván Andrade, gracias, lo que habíamos conversado. No se menciona energías limpias. En estos conversatorios se deben incluir las principales autoridades públicas de energía, transporte, medio ambiente, gracias, la institucionalidad, lo que estábamos conversando. Eduardo Rosero se va a encargar de pasar las presentaciones y todo lo conversado a las autoridades. Hemos conversado también con ellos. Verónica Vaca, es importante incluir una presentación sobre hidrógeno para un próximo conversatorio. Sin duda, sí, Verónica, conversamos de esto con Pablo, queda pendiente el hidrógeno, Rafael también, que estaba muy interesado en ese tema. Y bueno, y el tema de minería, que yo siempre lo voy a volver a traer. Quisiera también a Rafael, no sé, nos puedes conversar tú, y un poco para ir cerrando, disculpen que estamos pasados del tiempo, pero
Creo que es súper interesante lo que estamos conversando como vemos que también todos están motivados a seguir preguntando, vamos a hacer un par de preguntas más y de ahí vamos a cerrar. Muchísimo por analizar, por conversar, todo lo que se ha mencionado. El tema del petróleo es fundamental, el tema de la energía, los renovables, y en ese sentido la importancia de la planificación integral versus sectorial. Antes se tenía ministerios separados, ahora hay uno solo. ¿Cómo ves tú, Rafael? En este sentido, cuál es la mejor alternativa también desde la institucionalidad para poder abordar este Plan Nacional Energético para los próximos 50 años? Gracias por la pregunta, Rebeca, muy importante. Antiguamente, cuando teníamos ministerios separados de electricidad, por un lado, petróleos por otro lado, y la parte minera por otro lado, el ambiente por otro lado, pues cada ministerio hacía su propia planificación, planificaciones sectoriales. Algunos usaban en sus ejercicios de planificación modelos de optimización, y entonces se decía que era el escenario óptimo. Pero claro, el PME antiguo, por ejemplo, era el escenario óptimo del sector eléctrico. El sector hidrocarburos tenía su plan maestro, hidrocarburos tenía el escenario óptimo, hidrocarburos. El problema es que cuando coges y sumas el óptimo de petróleos, el óptimo de eléctrico, no te da necesariamente el óptimo del sistema energético como un todo. Entonces el llamado realmente es para que la planificación integral se concrete. Ahora que tenemos un nuevo ministerio que fusiona electricidad, petróleo y minería, creo que es una gran oportunidad de que a la cabeza del ministro los 3 viceministros se sienten y puedan planificar en conjunto el sector. Y también hay una oportunidad en el cambio de gobierno que se ha dado importancia a la transición. El Ministerio de Ambiente ahora se llama Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica, y el Ministerio de Energía, si bien no ha cambiado el nombre, en la posesión de los viceministros también se dijo que es el Ministerio de Energía y de la Transición Energética. Entonces creo que hay una gran oportunidad en ese sentido de que además tenemos instrumentos en proceso. Está el Plan Nacional de Energía 2050, que es un hito para Ecuador. Están trabajando en esto y es algo muy grande, esperado hace tiempo. Y también el Ministerio de Ambiente está haciendo el Plan Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Combate al Cambio Climático a 2050. Es decir, hay 2 planes a nivel ministerial de igual importancia, los 2 a 2050, y necesariamente tendrán que sentarse a dialogar a través del comité intersectorial creado para el tema de cambio climático. Será probablemente el canal de encuentro en donde se sienten y se pongan de acuerdo, porque si bien el plan de energía es energético, tiene que tomar necesariamente en cuenta objetivos ambientales y climáticos. Entonces, creo que el diálogo es fundamental. Gracias, Rafael. Esto va de la mano de la gobernanza del sector energético que tanto se requiere. Si es que la data de todo lo que se ha presentado hoy termina en decisiones políticas a largo plazo, viabilizar esto es importantísimo en términos de gobernanza. Gracias, Diego Moya. Eso es lo que los acuerdos. Además, hay muchos acuerdos de política nacional, están articulados con compromisos internacionales de créditos, préstamos, etcétera. Entonces, es importante también tomar en cuenta que todo debe estar articulado hacia los mismos objetivos. Frente a esto, para las propias inversiones, no sé, Pablo, transparentar las inversiones, los subsidios, que es un tema fundamental en el caso de los combustibles, y no solamente los combustibles. Hay algún sector que también indica que el despacho preferencial de la electricidad, de los renovables no convencionales, es un subsidio, y los costos también. Entonces, ¿cómo poder armonizar estos compromisos? ¿Cómo el proceso social también, la transparencia de estas inversiones que hace el Estado, y una verdadera eficiencia en la política energética y con los escenarios que estamos conversando? ¿Cuál sería la propuesta que incluir en este plan para los próximos años con este escenario de la gobernanza que ha comentado también Rafael? Gracias, Rebeca. Y sí veo una pregunta interesante de la gobernanza también de Diego Moya, que está contribuyendo en el chat. De hecho, el Plan Nacional de Energía es solo es una herramienta de gobernanza, ¿no? O sea, los escenarios son una herramienta del plan, y el plan es una herramienta de la gobernanza energética a largo plazo.
solo son, algo que vale aclarar aquí es creo que el ejercicio de escenarios es lo valioso, no el plan en sí. Queremos tener el plan porque queremos tener metas, los escenarios, las gráficas, las curvas, pero el ejercicio de planificación es lo más rescatable y lo más valioso que el Ecuador puede hacer porque nos llama a tener un ejercicio inclusivo de gobernanza. Y lo que ha puesto Diego en el chat es interesante porque esto es una pugna de poder de pasar de un modelo exclusivo a un modelo inclusivo de gobernanza energética. Y arrancando en ese punto es donde se hace una cascada aguas abajo para que más sectores entren. El tema de subsidios es un tema extremadamente complejo, es extremadamente sensible. Rafael hizo un trabajo el año pasado, me parece 2 años, en el tema de la reestructuración de los subsidios energéticos, cómo impacta la economía, se ha estudiado eso a nivel de Ecuador. Está entendido de que los subsidios no llegan a la persona más necesitada, sino que benefician a los que tienen más. Pero en lo que se refiere a la remoción de subsidios, que es lo que hay que estudiar cómo remover el subsidio, y eso va más allá de lo académico. Eso requiere un tema social, de comunicación, de preparación, de racionalización de los usuarios de la sociedad ecuatoriana. Ese es el trabajo que se tiene que hacer para la remoción de cualquier subsidio fósil, antes que cualquier análisis técnico más que nada. Si se falla en la comunicación, si se falla en la motivación, si se falla en las razones por las cuales se va a hacerlo, arde Troya, hay un colapso. En el tema del despacho preferencial de las renovables, diría sí y no. O sea, pensar que el despacho preferencial, los renovables de variables tienen, de hecho, costo marginal cero. Entonces, desde un punto de vista económico, la verdad es que no cuesta nada. Si el viento sopla, el viento no te cobra por soplar. Entonces, el costo de despacho es cero. Lo que se paga, obviamente, es un feed-in tariff. Pero lo que hay que señalar es que ese feed-in tariff que se paga, al momento ya es extremadamente bajo y ya compite sin subsidio con una generación tradicional. Eso por un lado. Y segundo, generalmente los combustibles que son para las térmicas también están subsidiados. Entonces, si hay que transparentar, estoy de acuerdo, pero tiene que ser a todo nivel. Y los costos que presentaba yo en mi presentación son costos de generación nivelados que sin subsidios compiten ya con otras fuentes. Entonces, ya no hace falta los subsidios. Creo que, desmitificar y olvidarnos de la idea de que las renovables necesitan un subsidio, que alguien tiene que pagar la cuenta, se les tiene que empujar. Eso ya no hace falta al momento. No me acuerdo en cuánto cerró Villonaco 2 de kilovatio hora, pero me imagino que creo que estaba en 5 o 6 centavos. En 5 años más, la eólica onshore y la fotovoltaica va a estar en 3, 2 centavos en Ecuador. Allá no ni siquiera hay que despacharlo preferente, o sea, eso ya es simplemente económicamente viable despacharlo antes. Eso puedo decir. En tema de gobernanza, yo estoy de acuerdo con Rafael que este paraguas de planificación que se tiene con la fusión del ministerio es clave. Pero sí creo que hay que tener una visión más ambiciosa. Sé que el gobierno ahorita planifica licitar los siguientes 200 megavatios de grupos de las renovables no convencionales, pero en la misma línea se tiene 400 megavatios de gas de ciclo combinado. Creo que está bien hacer obviamente planificación en grupos de potencia, pero ¿hacia qué apuntamos? Y eso no hay. Necesitamos saber, queremos ser renovables en 100% al 2030, queremos tener 95%, queremos tener cortar las emisiones del 30%. Esos valores claves, aunque parezcan salidos del estómago, son muy importantes para atraer las inversiones y para direccionar los esfuerzos que hacemos todos los técnicos abajo. Si no, simplemente estamos haciendo 200 megavatios de gas, de renovables y 400 de gas para cubrir la demanda, porque creemos que esa es la combinación óptima, pero sin la meta de largo plazo. Entonces, eso es mi opinión. Gracias, Pablo. Qué fundamental lo que has indicado, ¿no? O sea, ¿para qué hacemos esto? Es decir, claro, no es solamente una decisión técnica, sino de una política a largo plazo. Hay una pregunta importante, no sé, Rafael, quizás tú quieras contestar, dice, tengo las siguientes preguntas. Paul Bedón, ¿hay trabajos o estudios sobre el potencial de hidrógeno verde en el Ecuador? Es lo que hemos conversado, que deberíamos tener otra sesión sobre este tema. La segunda, ¿cuál es su punto de vista sobre las tecnologías de emisiones negativas, captura de CO2 e inyección de fuerzas de enfriamiento? Muchas gracias. Saludos a Paul. Gusto saludarte. Es bueno ver que hay jóvenes interesados en el tema. Paul está justamente motivando a otros jóvenes en el tema. Excelente.
La respuesta es que no hay estudios todavía para el tema de CCS, que es captura y secuestro de CO2, ¿no? La captura y secuestro de CO2, hay varias tecnologías, digamos, hay precombustión, postcombustión, química, o sea, es todo un mundo el CCS, pero una de las formas que se tiene de almacenar ese CO2 es justamente en reservorios geológicos, y ahí empezamos el problema. O sea, ustedes vieron que en mis resultados del sector eléctrico había termoeléctricas con CCS, o sea, eso nos daba un poco de emisiones negativas del sector eléctrico. El problema es que realmente estamos muy al inicio de la curva. Ustedes pueden tener 1 millón de preguntas y nosotros muy pocas respuestas, porque estamos muy al inicio. O sea, para responder impactos, emergencias de CCS o de hidrógeno o de nuclear, o bueno, nuclear en Ecuador, estamos al inicio de la curva, pero en el mundo es muy maduro, ¿no? Entonces, el tema es de eso. O sea, hay muchas preguntas, nosotros tenemos lastimosamente pocas respuestas, nuestro compromiso es seguir investigando. Hice la misma presentación en el Colegio de Ingenieros Petroleros y Geólogos de Pichincha, y hubo buena acogida y mucho interés en estudiar el potencial de almacenamiento geológico de CO2, mucho interés en estudiar el uso de ese CO2 para recuperación avanzada de petróleo en los campos maduros. Entonces diría que hay un potencial interesante, Paul, pero aún no hay estudios que yo conozca al respecto. En Ecuador. El tema de hidrógeno también es relativamente nuevo en la región. Chile está promoviendo fuertemente, Uruguay, pero ni siquiera Brasil se ha atrevido todavía a dar un pronunciamiento más severo en hidrógeno. Entonces creo que estamos muy al inicio de la curva de aprendizaje. Y obviamente Ecuador también tiene un potencial para hacer hidrógeno, pero creo que hay que estudiarlo con más calma. No está al mismo nivel de hablar de autos eléctricos. O sea, eso está ya maduro en Europa. Hidrógeno en ninguna parte del mundo diría que está totalmente maduro y comercial. Estamos todos aprendiendo, ¿sí? Gracias, Rafael. Creo que es un tema de interés el gas. Tú presentaste también una información al respecto. Kevin García también, solo voy a mencionar su pregunta para pasar a otras más y un poco ya ir cerrando. Pero es importante este tema del gas, ¿no? El futuro de la utilización del gas natural obtenido mediante la extracción de petróleo como una fuente de energía que se puede aprovechar, pero en el Ecuador tenemos, ustedes me corregirán, muy poco gas de lo que tú presentaste, Rafael. Tengo entendido que actualmente se desperdicia grandes cantidades mediante la quema de mecheros, esto nos explica Kevin. Se podría utilizar para la producción eléctrica, resultaría rentable, hay estudios o inicios en el país que se está aprovechando esta fuente de energía. Entonces, esto como para cerrar un poco el tema, Rafael, lo que tú mencionabas, también en el desafío de los hidrocarburos para que sea su producción más limpia, utilizando estos recursos. Hay algunas políticas, proyectos que están en marcha, pero también esto va de la mano entre las inversiones, costos y decisiones políticas, ¿no? Lo que dice Diana Argüello, Rafael, es extremadamente, lo mencionado, relevante. La visión debe ser integral. El principio de optimización establece que el óptimo global no es la suma de los óptimos parciales, y todo esto asociado a su costo para que la política sea manejada de forma integral que promueva la eficiencia en todo nivel. Exactamente lo que estamos conversando. Gracias, Diana. Deben trabajar sector público, privado, gobiernos descentralizados. La planificación es dinámica y contar con escenarios es muy útil para hacia dónde va y como tomadores de tecnología. Yo quisiera aumentar a todo esto que estas conversaciones que estamos teniendo el día de hoy, gracias Eduardo, desde la asociación es súper importante el empoderamiento ciudadano de los temas. No soy técnica, he aprendido muchísimo de ustedes el día de hoy, y siempre Pablo es mi profesor particular en temas energéticos, y creo que eso es importante. A veces nosotros y los políticos entre políticos. Entonces, creo que eso es súper importante, hacer esta articulación entre la planificación, lo técnico, la política y las demandas desde los ciudadanos. Creo que en ese rol, Eduardo, es fundamental la asociación, ¿no? El que nosotros
como ciudadanos seamos conscientes y aprobemos sobre este plan de energético que es fundamental para la economía, para no solamente la economía, sino las propias dinámicas sociales y familiares, ¿no? Uno ve la energía como muy lejana y no entiende que esto nos pasa por la vida en general, ¿no? Y eso es súper importante hacer estas conversaciones para que exista un empoderamiento ciudadano independiente de las posiciones políticas y gobiernos. El plan va más allá de un periodo electoral, de un periodo presidencial. Entonces, y eso es lo que pasa, Pablo, por ejemplo, en Alemania, ¿no? O sea, no importa, el presidente puede cambiar, bueno, Angela Merkel va un montón de años, pero digamos que es independiente de la posición política. Si es que tenemos un plan a largo plazo, deberíamos defenderlo los ciudadanos, esté quien esté como presidente. No sé si, Eduardo, al respecto tú quisieras mencionar la posición de la agencia en ese sentido y cómo son las acciones en este sentido, Eduardo. Sí, muchísimas gracias, Rebeca. Yo creo que hay muchísimas oportunidades en nuestro país y quisiera primero dar las gracias a todos los expositores por compartir su trabajo de investigación en el modelamiento de escenarios de transición. Solamente quisiera yo aportar que Ecuador tiene un gran potencial y una oportunidad histórica para buenas y eficientes inversiones en el sector de la autogeneración, generación distribuida, eficiencia energética. Creo que quedan muchos temas por conversar, que como hemos visto son muy prioritarios y los vamos a incorporar en conversatorios posteriores, como por ejemplo la promulgación de la regulación de autogeneración, regulación de grandes consumidores, como en otros países vecinos. Tenemos de momento las dos regulaciones de generación distribuida que marcan la cancha normativa para el desarrollo in situ de las renovables. Como virtud, nuestro país tiene el dólar como moneda y la buena noticia es que los contratos de energía se pagan en dólares, ¿no? Entonces, mencionar también todas las oportunidades que tenemos de energía renovable, además para ecosistemas tan frágiles como Galápagos, e impulsar la política de las 3 Fs, que son Fossil Fuels Free. Quisiera en este punto también agradecer la participación y visualización de las autoridades energéticas del Ecuador, encabezadas por el ministro de Energía, viceministro de Electricidad y Energías Renovables, gerente general de SELEC y demás impulsadores de la transición energética que nos van a escuchar este conversatorio, y además también agradecer que este evento fue difundido por algunas redes que hemos consolidado durante los últimos años, como la red REN, la Red Iberoamericana de Energías Renovables, que la conformamos hace casi 2 años en la COP25 con asociaciones de energía renovable a nivel regional, como por ejemplo también a UNEF, la Unión Española Fotovoltaica. Naturalmente a IRENA, ¿no? La Agencia Internacional de Energías Renovables, a la cual Ecuador es parte desde casi más de una década. Además, una mención especial a las agencias de cooperación técnica como la USAID, que nuevamente estará presente en nuestro país, así como otras que son muy activas como la GIZ, la AFD y otras consultoras energéticas importantes como Tetra Tech. Además, agradecer a la Asociación de Empresas Privadas de Generación y Autogeneración Eléctrica del Ecuador, a Pacto Global Red Ecuador y a las diferentes mesas de las cuales la AERE forma parte. Todas las universidades con las cuales también nosotros como asociación mantenemos convenios vigentes, los gremios como el Colegio de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos. Tengo también una muy buena noticia que comentarles. La ERE se encuentra a puertas de firmar un convenio interinstitucional con el Ministerio de Energía para potencializar aún más el fomento de las energías renovables. Entonces, también un agradecimiento especial a OLADE y nuestros partners en la difusión de contenidos energéticos como energía estratégica e infoenergética a nivel iberoamericano y a nivel regional y nacional a Petroenergía. Agradecer también a la Cámara de Comercio e Industria Ecuatoriana Alemana, a la Cámara Franco-Ecuatoriana, británica y canadiense, que son parte de esta red grande de difusión. Quisiera también aprovechar y con esto dar la palabra a Hassan Bektash, que tiene el gusto
que va a tener el gusto de compartir con ustedes buenas noticias en el campo energético. Así que, Hassan, tienes la palabra, por favor. Está cerrado el micrófono, Hassan. Perdón. Yo tengo todos los días Zooms. ¿Cómo puedo fallar en eso? Gracias, Eduardo, por darme la palabra. Buenos días, Rebeca, Rafael Soria, Pablo Carvajal, Sebastián Espinosa y más de 89 personas, 90 personas asistentes en el Zoom. Excelente participación. Y yo quiero indicarles que las energías renovables son un factor importante a nivel mundial. Realmente es una tendencia mundial. Y Ecuador no puede quedarse atrás. Entonces, nuestra empresa que tiene 40 años, HJ Begdash, que es el referente en energía, ustedes saben que durante 22 años tenemos Ecuador Oil and Power. Durante 14 años tenemos Expominas y nuestra feria de energías renovables, ambiente, agua, biocombustibles, ya hemos hecho durante 6 años. Ahora, este año, HJ Begdash invita a nuestra expo conferencia, a nuestra feria de una Expo Energías Renovables 2021, que se llevará a cabo del 12 al 16 de julio. O sea, estamos a 12, 13 días. Vamos a tener, paralelo a la feria, con algunos pabellones de stands maravillosos, en forma virtual, ojo, todo es virtual esta vez. Paralelo a la feria se desarrollarán conferencias magistrales y paneles de debate. Las empresas expondrán sus servicios y productos para la industria energética. Los visitantes podrán interactuar y realizar contactos con un solo clic. Países participantes: Colombia, Perú, Chile, Alemania, China y Japón. Tenemos 6 países participantes. Va a ser maravilloso el evento de energías renovables del 12 al 16 de julio. Este es el primer día, el lunes 12, el de la agenda. Tenemos una conferencia del ingeniero Boris Abad, que es de todo lo que es ingeniería en petróleo y gas natural. Luego, la generación distribuida para autoconsumo. No voy a leer todo. Y luego vamos a tener la inauguración oficial con el ministro Juan Carlos. Juan Carlos va a inaugurar la feria. Luego ya van a recibir todos la agenda, toda la agenda, absolutamente toda la agenda de todos los días. Si ustedes tienen algún criterio y desean participar, avísenme, porque podemos aumentar el horario, podemos aumentar que en vez de que comience a las 3 o 2:30 de la tarde, podemos hacer también en la mañana. Tengo una plataforma maravillosa de ferias virtuales que hemos realizado el año pasado, la feria virtual de Expominas, la feria virtual de Oil and Power, y fue un éxito maravilloso. Hicimos 4 webinars con unas asistencias de más de 8,000, 9,000 personas, en fin. Entonces, Eduardo, te pido, por favor, si tú puedes poner más información. Y solamente quería indicar un tema para el ingeniero. A todos hicieron unas excelentes presentaciones. Vamos a tener temas como importantísimos como el gas. Nosotros creemos que el Ecuador no tiene gas. ¿Por qué el Perú sí tiene gas con Camisea? Colombia tiene gas, Chile, Bolivia, Argentina. Nosotros sí tenemos gas, pero no nos da la gana de producir. Queremos importar. Ahí hay algo raro. Tenemos gas. Entonces, todo eso vamos a hablar. No me acuerdo cuál ingeniero, si fue, dijo que las reservas eran 1.500 millones de barriles. No. Las reservas probadas son 2.000 millones de petróleo, 2.000 millones de barriles. Esa es la reserva aprobada. Hasta el dato que dieron era del 2018. El último dato actualizado son 2.000 millones de barriles. El petróleo en sitio tiene 9.000 millones de barriles y el petróleo recuperable
5.000 millones tomen en cuenta esto, el petróleo recuperable, 5.000 millones de barriles. Si duplicamos la producción, tomando en cuenta que hoy se produce un promedio de 500.000 barriles, si duplicamos a 1 millón, que sería maravilloso para el país. Eso tenemos que hacer, duplicar la producción para que no se quede el crudo bajo tierra. Si duplicamos la producción en base a tecnología e inversión, porque sin inversión no pasa nada, con toda la tecnología. Para tener inversión tenemos que dar confianza, tenemos que tener muchos factores para que venga la inversión. Todos estamos en el derecho para que venga la inversión, dar confianza en el país. Por eso es que este Zoom, como nuestras ferias y todo lo demás, eso da confianza. Tiene que haber seguridad jurídica. Entonces decía que si duplicamos la producción en base a la tecnología e inversión, tendríamos petróleo para 20 años. Esa es la realidad, para 20 años. Pero para eso se necesita duplicar y tener inversión. Entonces, además, todos estos temas que son súper importantes, los vamos a tratar en nuestra feria presencial. Ojo, en nuestra feria, el magno evento presencial que va a llevarse a cabo el 24, 25 y 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano. Ahí tenemos 13.000 metros cuadrados para exposición. Tenemos 6 salas de conferencias y durante los 3 días en el magno evento, el 22º Ecuador Oil and Power y 14ª Expo Minas y energías renovables, gas, agua, biocombustibles, minería, petróleo, todo unido, toda la energía unido en 13.000 metros con una gran cantidad de conferencistas de todo el mundo, el 24, 25 y 26 de noviembre. El día 22 de julio, el 22 de julio, vamos a hacer el lanzamiento del magno evento, que lo vamos a hacer con el ministro Juan Carlos. Entonces, ya tenemos más de 280 empresas en el magno evento, ya están. Entonces, vamos a tener más de 500 empresas de todo el mundo. Eso es importante para el país, porque vamos a dar confianza para que venga de inversión extranjera. Eso es, señores amigos, quiero agradecer la presencia de ustedes y que me escucharon. Cualquier pregunta me realizan. Los datos míos voy a poner en donde dice chatear, mi teléfono, WhatsApp y el correo. Les agradezco mucho. Gracias, Rebeca. Gracias, Eduardo. Ya, muchas gracias. gracias. Eduardo es el chairman de la Feria de Energías Renovables. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Hassan. Yo creo que también quisiera, es breve, unas imágenes que también tú preparaste como organizador de la feria. Les voy a compartir un pequeño videíto de muy corto en el cual podemos ver la magnitud de la feria. Voy a proceder. Las energías renovables son un factor importante a nivel mundial. HJ Dash invita a registrarse en Expo Energías Renovables 2021. Se llevará a cabo del 12 al 16 de julio en una plataforma virtual. Contaremos con 3 salas de conferencias magistrales. Las empresas expondrán sus servicios y productos para la industria energética. Los visitantes podrán interactuar y realizar contactos con un solo clic. 5 países participantes: Colombia, Perú, Chile, Alemania, China, Japón. Bueno, con esto quisiera concluir este conversatorio. Muchísimas gracias a toda la audiencia que ha contribuido y seguramente también a todos los participantes que vamos a tener como visualizadores en nuestra plataforma web y en los otros canales de distribución de contenidos. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muy buenos días todavía. La foto, Eduardo. La foto. Sí, perdón. No sé si podrían encender las cámaras los participantes y procederíamos a hacer una foto grupal. Muchas gracias. Yo quería agradecerte, Eduardo, y a todos también, despedirme, y súper interesante las presentaciones, Rafael, Pablo y Sebastián. Muchísimas gracias.
Encantado, gracias a todos. Gracias, gusto. Eduardo y Rebeca. Muchas gracias. Aluet, creo que tú nos avisas ¿Cuándo sonreír? es para la foto, exacto, dejar de sonreír. Ya, bueno, podrían sonreír en este momento y también, Edu, permitirme el acceso a la cámara. A ver. No sé cómo hacerlo. Ya, bueno, entonces en este momento ya les voy a tomar la foto a todos. Un segundito. Voy por el segundo panel que tengo listo. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias Eduardo. Gracias a todos. Gracias a todos. Que pasen bien. Buen Gracias a día. todos. Hasta luego. Hasta luego.